Larry, hola, espera, oyó un grito detrás de ella. Miró hacia atrás, y Vincent corría tras ella. Él también vivía aquí, así que se conocían. Le esperó y, cuando la alcanzó, caminó a su lado. ¿De dónde eres?, se preguntó la chica. ¿Qué haces fuera tan tarde? Aquí ya es de noche, le preguntó. Haré lo que quiera por ti, dijo orgullosa, y siguió caminando. Vincent la había estado siguiendo todo este tiempo, simplemente le gustaba la chica y quería acompañarla a casa. Cuando vio su casa, Vincent la cogió de la mano, la giró y la miró a los ojos. Larry, ¿cómo puedes no darte cuenta de que te quiero?, le dijo entre dientes. Déjame en paz. Pronto terminaré la escuela, iré a la ciudad y encontraré un buen prometido. Tendrá un apartamento, un coche, dinero, y me llevará de vacaciones al mar, dijo Larry soñadoramente. ¿Es porque no tengo dinero por lo que soy peor?, le preguntó Vincent. No digo quién es peor o mejor, solo digo que no quiero casarme con un chico de campo. Me iré a la ciudad, y entonces lo tendré todo. La chica le miró y no quiso hablar más. ¿Eso significa que se acabó?, le preguntó. ¿Teníamos un principio? No lo entendía. Siempre has sido bueno conmigo, bailábamos en las discotecas, en el colegio, hablábamos mucho. Creía que te gustaba, por eso corría, le dijo Vincent. ¿En qué estabas pensando? Larry no lo entendía. Le gustaba, sí, pero solo como amigo. Podía ir a cualquier parte con él, sabía que la defendería, pero nunca había planeado que él pensara que estaban juntos. Vincent ladeó la cabeza. Ya no quería hablar más con la chica, realmente había pensado que le gustaba, pero resultó que ella tenía otros planes. Ir a la ciudad, encontrarse con algún padre rico, y tal vez quedarse allí con él. Ni siquiera la miró, se dio la vuelta y se marchó. Adiós, Vincent, le dijo. Pero el joven ni siquiera miró atrás, siguió caminando, con los ojos llenos de lágrimas. No podía permitir que nadie mirara a alguien como él ahora mismo. Vincent solo quería irse a casa, tumbarse en su cama y no hacer nada más. Larry se quedó parado un momento, ella se encogió de hombros, se volvió hacia su casa y caminó hacia allí rápidamente. Larry, ¿a dónde vas?, preguntó su madre al entrar en casa. Mamá, soy un adulto, deja de sermonearme, dijo Larry, y se fue a su habitación. Ya es mayor, claro, en cuanto pide dinero, pues mamá se lo da, papá se lo da, y en cuanto ha estado en otro sitio, ya es mayor, dijo la mujer, resentida por la forma en que su hija le hablaba. Pero nadie podía hacer nada, así que todos guardaron silencio. Mamá sabía que si empezaba a ser grosera con Larry ahora, se pelearían y entonces la chica haría las maletas y se marcharía, y nadie quería eso, así que todos se fueron a la cama. Por la mañana, la conversación sería diferente. Larry iba a la escuela. Iba todos los días. La niña no estudiaba mucho, pero le iba bien, y eso complacía a sus padres. Cuando iba a matricularse, su madre le dijo más de una vez que tenía que estudiar para sacar buena nota. Pero a Larry eso no le importaba. Si su hija no lo necesitaba, su madre no necesitaba que fuera a la escuela, porque sabía contar, escribir, leer, ¿qué más se necesitaba para una niña? Cuando terminaron los exámenes, los chicos se quedaron en el patio. Se preparaban para recibir sus certificados. Al día siguiente tenían que ir a la ciudad a presentar sus documentos. Larry soñaba con entrar en el instituto para estudiar economía, tenía todo el potencial para ello. Siempre sacaba buenas notas en matemáticas. Y ahora ella y su madre estaban en el autobús hacia la estación de tren. Larry, ¿estás seguro de haber elegido la profesión que quieres?, le preguntó su madre. Por supuesto, llevo mucho tiempo pensando en esto, y no voy a renunciar a la idea ahora, dijo Larry. Su madre no estaba en contra, aunque entraban en la universidad,
pero era una buena, así que la mujer no dudaba de que su hija se graduaría en esta institución educativa y más tarde se convertiría en una buena especialista. Llegaron, el comité de admisión rellenó todos los documentos. Luda se quedó aquí porque tenía que hacer unos cursos preparatorios para saber mejor lo que habría en los exámenes. La chica esponjó inmediatamente la cola, porque había venido aquí no solo para matricularse, sino también para encontrar un hombre con el que construir una vida futura. Pero, como suele decirse, no se puede escapar al destino. Y Larry vio a su conocido en un café al tercer día. Vincent, hola, ¿qué haces aquí? Se acercó a él. Probablemente lo mismo que hiciste tú, venir a matricularte, le dijo. Vincent seguía resentido por dentro por lo que Larry le había dicho en el pueblo. Era obvio que no quería hablar con ella. ¿Sigues enfadada conmigo? Ella no entendía. No, no estoy ofendido, es que te he abierto mi alma y has escupido en ella, le dijo. Oye, ¿a qué escuela fuiste? Le preguntó Larry, por curiosidad. Facultad de Derecho, la miró. Recuerdo que siempre quisiste hacer eso, le dijo Larry. Luego se sentó en su mesa, porque no podía sentarse sola, y llamó al camarero. Le tomó nota. Ahora Larry estaba sentado en silencio, mirando a Vincent y esperando a que llegara su pedido. Se sentía tan feliz, pero se dio cuenta de que tendría que volver al pueblo después de llegar para traer sus cosas. Estuvieron sentados allí unas horas, y luego Vincent empezó a hablar con Larry. Hablaron de muchas cosas, y le pareció que tal vez empezaría a salir con Boba, porque él decía que le gustaba. Por la noche, el joven acompañó a la chica al dormitorio, y luego se vieron más de una vez. «Larry, ¿vamos a salir esta noche?», le preguntó Vincent cuando volvió a acercarse a ella. «Bueno, vamos», aceptó la chica. Si antes no quería comunicarse con él, ahora, en otra ciudad, hasta se sentía en cierto modo orgullosa del hecho de salir con un chico, y nadie más tenía tiempo para relacionarse con nadie. Vincent tenía algo de dinero, así que llevó a la chica a cafés, cines y otros sitios. Eso halagaba a Larry. Se preguntó por qué no le había prestado atención en el pueblo. No estaba tan mal ahora que eran estudiantes. Vincent venía, le hacía regalos, las chicas estaban celosas de Larry, y ella era mejor por ello. Un día, cuando se graduaba en la universidad, Vincent le pidió que se casara con él. ¿Quieres casarte conmigo?, la miró. Por supuesto, se cogieron de la mano. Al día siguiente, Vincent y Larry fueron al registro civil y presentaron la solicitud. «No entiendo por qué antes no quería salir contigo», dijo la chica. «Y yo tampoco lo entiendo. Prometo, estudio, me graduaré pronto, tendré una profesión», dijo, y se encogió de hombros. Larry se alegró de ello, porque sabía que si Vincent decidía hacer algo, lo haría. Informaron a mis padres, que insistieron en inscribirse en el registro civil de la ciudad, para luego venir al pueblo y celebrar allí la boda. Al fin y al cabo, era en el pueblo donde vivían todos los conocidos, amigos y parientes. Los jóvenes no discutieron, porque había mucha diversión. Y, después de dar el sí en el registro civil, cogían el certificado de matrimonio y se iban al pueblo. Los padres habían hecho un gran trabajo. Habían colocado mesas justo fuera, habían acudido muchos invitados, y ahora Vincent y Larry estaban sentados a la cabecera de la mesa, y estaban muy contentos. «Bien, jóvenes, amargados». Uno de los invitados se levantó y alzó su copa. Los jóvenes se besaron, todo estaba bien. «Larry, ¿qué has decidido sobre dónde vas a vivir después de la boda?», le preguntó su madre esta noche. «Claro, en la ciudad, ¿dónde si no?». A Vincent aún le quedaban 2 años más de estudios. «Conseguiremos un apartamento y viviremos allí», le dijo Larry, porque no veía ninguna otra opción. «Bien, me alegro por ti, si necesitas dinero, no tienes más que pedirlo, y mi padre y yo te ayudaremos sin duda», dijo la madre, y abrazó a su hija.
Larry se alegró de oírlo, pues ella aún no tenía trabajo y Vincent solo tenía una beca, y eso que era ordinaria. Después de una semana en el pueblo, se fueron a la ciudad. Larry tenía que buscar trabajo, y Vincent no estaba ocioso. Decidió que sus estudios le ocupaban mucho tiempo, pero tenía que conseguir un trabajo. Larry no tuvo problemas para conseguir trabajo en el departamento de educación, en el de economía. Al principio era solo una becaria, la pusieron a prueba, y luego pasó a ser como todo el mundo. Cerraba extractos, hacía nóminas y otras cosas. Vincent volvió a la escuela en septiembre. No encontraba trabajo, salvo en una cafetería donde le habían ofrecido un puesto de camarero. Pero Larry le instó a aceptarlo, porque cada céntimo contaba. Vincent no se negó y, al acercarse el invierno, se puso a trabajar. Era un sueldo mísero, el de ella y el de él, pero bastaba para pagar el alquiler y comprar víveres para un mes. «Estaremos bien», le dijo Larry, y le abrazó. Todo iba muy bien en la familia hasta que la niña se sintió mal. «¿Qué te pasa?» Vincent miró a su mujer y vio lo pálida que estaba. «Vince, creo que pronto vas a ser papá», le miró la chica juguetonamente. «Vale, papá, así que papá, estoy muy contenta», dijo. Después de eso la chica realmente descubrió que estaba embarazada. Y empezó, constantemente por la mañana náuseas, dolor de espalda, era imposible caminar. A duras penas llegó a la baja maternal, y cuando entraba en ella, se tumbaba en el Debbie High y no se levantaba. «¿Por qué siempre estás tumbada en la cama?», solía decirle su marido, que se sentía molesto por ello. «Inténtalo, camina», le dijo ella a su vez. Pero a Vincent eso no le importaba. Estaba en su último año, y ahora tenía que prepararse no solo para la sesión, sino también para sus exámenes finales y para escribir su diploma. Tuvo que dejar su trabajo, porque no tenía tiempo para todo, y ahora prácticamente no había dinero en la familia. Tenía que llamar constantemente a mis padres para pedir ayuda. Por fin llegó el esperado día en que Larry iba a dar a luz. Había sido un proceso largo y lento. El dolor que embargaba a la niña era implacable. Larry gritaba, los médicos le calmaban, pero había que hacerlo. Finalmente, cuando todos oyeron gritar al bebé, Larry exhaló y se dio cuenta de que nunca volvería a dar a luz. «Enhorabuena por tu niña». Se le acercó una comadrona con paquetes en las manos. «Déjame verla», dijo Larry. Y cuando colocaron a la niña a su lado, no pudo más que alegrarse de que el pequeño bulto que acababa de dar a luz estuviera tumbado junto a ella. Tanto la madre como la niña se encontraban bien. Vincent vino a recogerlas unos días después. Después inscribieron al bebé. Y ahora la vida de Larry era aún más complicada que antes. La fórmula, los pañales, todo era una lucha. Vincent no ayudaba porque siempre estaba ocupado, a pesar de que Larry se lo pedía. Era como si un gato negro se hubiera interpuesto entre marido y mujer. Empezaron a pelearse continuamente, pero cuando Ivy tuvo que ir a la guardería y Larry al trabajo, las cosas parecían haberse calmado. Las cosas volvieron a la normalidad entre la pareja. Pero no duró mucho. ¿Puedes llevar hoy a Ivy a la guardería?, preguntó Larry a su marido. «De todas formas, vas a trabajar», le dijo. «Comprendes», quiso decirle que tenía que arreglarse, plancharlo todo, peinarse, lavarse el pelo. Pero no dijo nada de eso, porque vio que él no llevaría a nadie a la guardería. Entonces Larry vestía a la niña y se iban. Vincent profundizó en el hecho de que estaba buscando trabajo. Todos los días iba a algún sitio, hacía llamadas, se ponía trajes, iba a entrevistas, pero nada funcionaba. En algún sitio no le contratarían solo porque no tenía experiencia ni antigüedad, allí el sueldo era pequeño, allí solo como becario. Bueno, ¿qué querías? Que llegabas y te decían enseguida, ¿te gustaría ser juez o fiscal?, solía decirle Larry. A Vincent le parecía ahora que ya no era el Larry que una vez había amado.
Se había hastiado tanto con los años que había pasado de ser una chica guapa a una joya. Solo iba a empeorar a partir de ahora. Vincent consiguió un trabajo en algún sitio, un bufete de abogados. Hizo lo que le dijeron. Por supuesto, no le gustaba nada, pero se aguantaba, dando vueltas, pensando que pronto le ascenderían. ¿Por qué aceptaste el trabajo aquí? ¿Porque había muchas ofertas iguales?, le preguntó Larry. Mira, no me distraigas, por favor, le dijo mientras se sentaba en su escritorio y revisaba unos papeles. De acuerdo, su mujer se separó de él. Se dio cuenta de que su relación no funcionaba en absoluto últimamente, así que tomó la única decisión que le parecía correcta ahora, que era divorciarse de él. Cuando Ivy estaba en segundo curso, Larry habló por primera vez de divorcio. Ella no quería cambiar nada, pero no tenía otra opción, así que le dijo a Vincent que tenían que divorciarse. Él la miró perplejo al principio, luego se levantó de la mesa y caminó en silencio hacia la cocina. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió y se volvió de nuevo hacia Larry. ¿Estás segura de lo que dices?, le preguntó. Por supuesto, le contestó ella. Bien, entonces ve a solicitarlo mañana. No creo que haya problemas. No tenemos bienes en común. La hija, según tengo entendido, se quedará contigo, y todo lo demás. Sonrió, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nada más. Tal como había dicho Vincent, al día siguiente Larry pidió el divorcio. Ya no quería vivir así. No recibía mucho, pero ella y su hija tendrían suficiente para las dos. Vincent no esperó a que se tramitara el divorcio. Recogió sus cosas y se fue a donde le dio la gana. ¿Y que ni siquiera te arrepentirás del trabajo que has hecho?, le preguntó su mujer mientras empaquetaba sus cosas. Llevo varios años trabajando allí, trabajo como un caballo, pero no saco nada, le dijo. Llevo varios años trabajando allí, trabajo como un caballo, pero no saco nada, le dijo. Dejó el bolso, volvió a mirar a su mujer, abrazó a su hija y salió del piso. Lo primero que hizo fue ir a la estación de tren. Tuvo que ver si había billetes, a dónde iban y qué haría donde fuera. Había muy pocos billetes. Y cuando la cajera le dijo que había varios billetes para una de las ciudades con las que una vez había soñado, Vincent no dudó en comprar uno de esos todos los billetes. Ahora estaba sentado en el compartimento, mirando por la ventanilla y despidiéndose mentalmente de esta ciudad, dándose cuenta de que nunca más volvería por aquí. Su madre y su padre le esperaban en casa, pero decidió no ir a verles. Llamó para decir que estaba bien. Se divorciaron de Larry, pero la hija tampoco dejó de comunicarse con él, su abuela y su abuelo. Y cuando Ivy preguntó a su madre en casa dónde estaba su padre, su madre le dijo que había muerto. ¿Cómo que está muerto? La chica no entendía. Bueno, así, ya sabes, cuando una persona se ha ido y nunca volverá a estar. Solía explicarle su madre. Ivy no lo entendía, porque uno entierra a los muertos, y ella no había enterrado a su padre. A partir de ese momento, Larry comenzó una vida de libertinaje. Se había trazado un plan para encontrar un marido que la mantuviera a ella y a su hija. Y ahora tenía que cumplir ese plan. Iba a trabajar, se compraba distintos trajes, era muy llamativa, se maquillaba constantemente, se peinaba, llevaba a casa a distintos hombres. Ivy lo veía todo, al principio no le gustaba. Pero cuando estaba en sexto curso, admiró a su madre y empezó a hacer cosas también. Al principio la chica se metió en una mala compañía, donde la llevó su amiga. Los chicos de allí eran mayores que las chicas por varios años, podían hacer allí lo que estaba prohibido, fumar, beber, besarse. Pero cuando la chica volvía a casa, allí nadie la controlaba, podía ir a su habitación sin impedimentos e irse a la cama. La madre se dio cuenta de que a su hija le pasaba algo, pero no le dijo nada, porque realmente no cogía a su hija de la mano. Y eso era todo lo que Ivy quería. En octavo curso, la chica se volvió salvaje. Era la primera vez que Ivy tenía contacto íntimo con un joven.
No dijo que estuviera muy disgustada, pero tampoco estaba contenta, simplemente no entendía cuál era el problema. La chica volvió a casa y se acostó. Por la noche soñó con algo turbio, todo daba miedo, todo estaba negro alrededor, algo de sangre, algo más. No entendía qué significaba el sueño. Se despertó por la mañana, su madre seguía sin estar en casa. Realmente no estresaba a la chica, porque sabía que su madre podría no llegar, y durante 2 días llegaría tarde al trabajo. Esos días se iba a algún sitio y ahora que Ivy se daba cuenta hacía lo que le daba la gana impunemente. A veces su madre venía y le decía algo, leía algunas lecturas, pero Ivy no quería escucharla, porque, en primer lugar, era tarde, y en segundo, no era interesante. ¿Y qué sentido tenían todas esas conferencias si podía ver un ejemplo vivo delante de ella? A lo largo de los años, su padre podría haberla llamado, pero su madre no cogía el teléfono, por lo que la niña pensaba que Vincent no se comunicaba con ella. Nunca creyó que estuviera muerto. La niña no le dijo nada a nadie, ella estaba bien, pero esto es a primera vista. Pero si la chica se mostró a un psicólogo, que sin duda decir que un niño en el 8º grado no beber y fumar, en todo caso, lo vierte parte de su infelicidad o dolor. Por supuesto, nadie podía decirle eso a Larry, así que a ella no le pareció bien, pero no dijo nada. Un día, la hija llegó a casa e inmediatamente entró en la habitación de su madre. «Necesito hablar contigo», le dijo. «Está bien, entra y hablaremos», aceptó Larry. Estaba sentada pintándose las uñas. «Mamá, creo que estoy esperando un bebé», le dijo su hija. «¿Qué te hace pensar eso?». La miraba fijamente. «Bueno, en primer lugar, llevo 2 meses de retraso, en segundo lugar, tengo náuseas y todos los síntomas de que estoy embarazada», le dijo la chica. La madre llamó rápidamente a alguien, fueron al hospital, aunque ya era de noche, pero nadie les rechazó, porque todos se conocían. Y después de que revisaran a la chica, resultó que, efectivamente, estaba esperando un hijo. Y ya no tenía ni uno, ni siquiera 2 meses. «Vale, no hagas planes», le dijo Larry. «¿Por qué?». La chica no lo entendía. «Probablemente tendremos un aborto para ti en un par de días», dijo, mientras se preguntaba cómo podía haber ocurrido. Luego sonrió para sus adentros y se dio cuenta de que, con su estilo de vida, podía haber ocurrido cualquier cosa sin que nadie se diera cuenta. Los ojos de Larry estaban puestos ahora en su hija, observándola todo el tiempo, viendo lo que hacía y cómo lo hacía. Así que cuando habían pasado unos días, le dijo a Ivy que tenían que ir al hospital. La hora se fijó más tarde, para que nadie se enterara de nada y las chicas llegaran allí. «Mamá, ¿por qué por la noche?», le preguntó su hija. «¿Tienes idea de por qué por la noche?», le preguntó. Entraron, pusieron a Ivy en una silla especial, le pusieron anestesia y se hizo todo. Y cuando volvió en sí, la niña se puso a llorar. «¿Por qué lloras ahora?». «Deberías haber llorado antes», le dijo su madre. «Mamá, ¿no crees que has hecho algo malo?», le dijo Ivy, se daba cuenta de que todo lo había hecho ella, por supuesto, pero no quería culparse. «¿No crees que lo has hecho tú? Te lo ofrecí, no lo rechazaste», fue el final, nunca volvieron a sacar el tema. Pero a partir de ese momento, Ivy se distanció mucho de su madre. Si antes quería terminar 11 cursos y luego ir a otro sitio, ahora había decidido definitivamente que ahora, cuando terminara 9º, no iría más lejos. Ivy incluso había elegido ya el colegio al que iba a solicitar plaza y estaba decidida a ir allí. Estudiaba mucho, pero algunas cosas se le daban bien y otras no. Su madre intentaba ayudarla, pero Ivy rechazaba cualquier ayuda. En primavera, Ivy preguntó a su madre por su padre y por qué no hablaba con ellos. Ella no contestó, solo hizo un gesto con la mano. La niña se dio cuenta de que su madre sabía algo y decidió buscar su número de teléfono u otra cosa para ponerse en contacto con su padre. Y, efectivamente, encontró su número de teléfono y llamó. Vincent se puso muy contento,
porque todos estos años, hasta que vivieron juntos, llamaba a Larry casi todos los meses, pidiéndole que llamara a su hija, pero ella no lo hacía. Nadie sabía por qué, si por celos o por principios, pero ahora que Ivy tenía en la mano los dígitos del número de su padre, fue al teléfono y marcó su número. «Hola, papá, hola», dijo cuando oyó que contestaban al teléfono. «Ivy, ¿eres tú?», le preguntó. «Sí, así es», le contestó, y se alegró mucho de estar hablando ahora con un hombre al que una vez había querido mucho. Tenía muchas ganas de conocerle, pero resultó imposible, porque su padre estaba en otra ciudad. «Eso es», le contó. «Papá, esta es la ciudad a la que voy a ir», le dijo. «Vamos, ¿es verdad?», le preguntó. «Por supuesto que te engañaría. Entonces, cuando llegue, me reuniré contigo y te lo contaré todo», le dijo la chica. «Vale, entonces te esperaré». «¿Cuándo vas a venir, en junio o más tarde?», le preguntó. «Creo que en junio tendremos la graduación, y cuando aprobemos todos los exámenes, solo entonces podré ir a verte», le dijo la chica. «De acuerdo, nos vemos, pero avísame de cuándo y en qué tren te vas», le pidió. «Por supuesto que te avisaré». Ivy se alegró mucho de haberse puesto en contacto con su padre, y ahora pensaba que las cosas debían de estar cambiando para ella. La chica empezó a estudiar un poco mejor, porque tenía miedo de que de repente pasara y no pudiera aprobar los exámenes, lo que significaba que se quedaría para el otoño, y podría olvidarse de la admisión. Ahora en su agenda empezaron a aparecer 4 e incluso 5, pero era demasiado pronto para alegrarse, había que estudiar hasta final de curso, y luego mirar y pensar en lo que pasaría después. Y así, los exámenes estaban elegidos, ella se estaba preparando para ellos, estudiando los billetes y todo lo demás. Faltaban pocos días para la graduación. Ivy estaba segura de que lo había aprobado todo, ahora solo tenía que esperar los resultados, y cuando le anunciaron que lo había aprobado todo, no pudo evitar alegrarse. No quería prepararse para la graduación, porque a Ivy no le gustaba nadie de su clase. Los amigos con los que había salido últimamente ya no lo eran. En lo único que podía pensar ahora era en conseguir su diploma e ir a la escuela. Cuando tuvo el ansiado papel en sus manos, pidió los billetes y solo tuvo que decirle a su madre que se iba, que todo lo demás carecía de importancia. Ivy se dio cuenta de que si se iba ahora y vivía allí con su padre, estaría mejor que aquí. «Mamá, ya he reservado los billetes y me matricularé dentro de unos días», le dijo Ivy, que se quedó sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. «¿Por qué no me lo dijiste?». Larry la fulminó con la mirada, llevaba tanto tiempo ocultándole su hija a su padre que le bastaba con decirle que se iba con él. «Mamá, pero tú tienes tu propia vida aquí, estás buscando un compañero, así que sigue buscándolo, y yo iré, estaré más tranquila allí con papá», dijo la niña. «¿Con papá?», le preguntó entonces Larry, sorprendido de que su hija lo hubiera olvidado todo con tanta facilidad. «Sí, con mi padre. Vive en la misma ciudad donde voy a matricularme. Prometió que me conocería y, ahora que voy, creo que él y yo tendremos una buena relación», le dijo la hija a su madre, dándose cuenta de que ahora la estaba cabreando. «¿No crees que?», le preguntó la mujer, pero no terminó. «¿Que no pienso?». Ivy la miró y sonrió descaradamente. «¿Que te dejaría como nos había dejado a nosotros?», preguntó Larry, estaba enfadada con Vincent, así que ahora mismo no se lo estaba pasando bien. «Mamá, él no nos dejó, tú le dijiste que querías el divorcio y él accedió a dejarte ir y a pedir el divorcio. ¿Crees que si tenía 8 o 9 años no me acuerdo de eso?». Se quedó mirando a su hija. «Vale, si quieres, vete, no te retendré, pero será malo, llámame otra vez, ven corriendo a verme», le dijo la mujer, y ahí acabó su conversación. Ivy esperó a que su madre saliera de casa. Marcó el número de su padre y, cuando éste contestó, le dijo qué tren cogería, qué día y a dónde llegaría. «Ivy, me alegro mucho de que vayamos a conocernos, no tienes ni idea», le dijo Vincent. «Papá, a mí también me hace ilusión esta reunión»,
le dijo con confianza. Y ahora, la niña ya está en el tren. Va por la ruta que tenía previsto ir, y sabe que su propio padre se reunirá con ella en la estación. Durante el trayecto, la niña iba leyendo diferentes revistas, mirando fotos. No estaba muy interesada en el viaje, así que cuando oscureció, se preparó para dormir. Ya por la mañana sintió que alguien la empujaba. Vio que era el revisor, que le dijo que era hora de bajarse. Desde casa, cuando había llamado, y luego cuando había hablado con su padre, no se había sentido así. Había calma. Pero ahora estaba nerviosa. ¿Qué le diría? ¿De qué hablarían? Hacía tanto tiempo que no se veían que no tenía ni idea de lo que le diría. Ivy pensó al principio que no reconocería al hombre que les había abandonado años atrás. Pero cuando subió al andén, miró a su alrededor, le vio y sonrió, pudo reconocer a Vincent de inmediato. Él también vio a la chica que le miraba. Se parecía mucho a su madre, así que fue directo hacia ella. «Hola, papá», le dijo. «Hola, querida», la abrazó, cogió su maleta y la condujo al coche. «Vaya, te has dado la vuelta», lo fulminó con la mirada. «Sí, verás, vine aquí, conocí a un hombre y me dijo que podía ayudarme a encontrar trabajo. Y ahora, como puedes ver, ha cumplido su promesa», me dijo mi padre. «Sí, veo que te va bien», murmuró la chica. «Así que ahora iremos a mi casa, hablaremos y cuando vayas a matricularte más resolveremos los problemas de otra manera». Ivy se quedó mirando al hombre, recordaba cómo había sido su padre. Y ahora era más o menos igual, pero diferente. Hablaba de otra manera, de forma comercial, y todo lo demás en él también había cambiado. Comprendía que había pasado mucho tiempo, pero como una persona podía cambiar casi por completo en tanto tiempo, no podía darse cuenta. Llegaron al apartamento. Era un espacioso apartamento de un dormitorio, amueblado con bonitos muebles, un televisor, algún tipo de sistemas, todo aquí era para vivir. La cocina tenía una cocina, todo era hermoso. «Vaya, te has dado la vuelta, ¿es tuyo o lo alquilas?», Ivy preguntó por el apartamento. «Claro que es mío», dijo Vincent. «Guay», mostró la niña a la clase. «No sé si tu madre te lo ha dicho o no, pero si me marco un objetivo, seguro que lo consigo», puso unos papeles sobre la mesa, se sentó y miró a su hija. Ella se acercó, se sentó frente a él y también le miró. «Entonces, dime, ¿cómo has estado viviendo todos estos años? ¿Por qué no querías hablar conmigo?», le preguntó. «Ni siquiera sabía que habías llamado», dijo Ivy. Le dolía que su madre le hiciera esto. No quería que su hija hablara con su padre y lo hiciera a sus espaldas. «Ya veo, me lo imaginaba por alguna razón», dijo Vincent, y luego se levantó, puso la tetera y abrió la nevera. «¿A qué te dedicas?», le preguntó su hija. «Ahora trabajo en el juzgado, creo que pronto estaré al mando», sonrió. «Ya veo», sacudió la cabeza, halagada de que su padre ocupara un cargo de tan alto rango, pero ese no era el objeto de la conversación. Después de que su padre y Ivy bebieran té y tomaran un tentempié, empezaron a hablar de la futura matriculación de la niña. «¿Cuándo vas a ir a la universidad?», le preguntó su padre. «Papá, ¿puedo ir a la escuela mañana en vez de hoy, porque el camino es tan agotador que solo quiero dormir?». «Sí, claro, ¿qué preguntas? Todavía queda todo el verano por delante», no se opuso. Después de eso, la niña fue a su habitación, desmontó su debijay, su padre le dio una almohada, una manta, y ella simplemente se fue a dormir. Resultó que su cuerpo estaba tan cansado que Ivy durmió prácticamente todo el día. Solo se despertó cuando su padre llegó a casa por la noche. Se alegró de que ahora nadie le dijera nada y ella hiciera lo que quisiera por su cuenta. Vincent miró a su hija, y no podía creer que ahora estuvieran juntos de nuevo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Si antes Larry no la dejaba salir con él, ahora tenía plena autoridad sobre esta chica. «Ivy, ven a cenar»,
la llamó a la cocina. La niña entró. Todavía tenía sueño, pero se sentó a la mesa y empezó a comer lo que su padre había preparado. Esto está delicioso, dijo mientras probaba un bocado. Sí, he intentado hacer eso por ti. Señaló con los ojos las cajas de reparto que yacían bajo el fregadero. Oh, ya veo cómo lo has conseguido, se rió, porque ni ella misma lo habría adivinado. El padre y la hija tenían una relación fácil, así que al día siguiente, cuando Ivy fue a matricularse, presentó la solicitud. Esperó hasta el día de los exámenes, los hizo todos y unas semanas después se enteró de que estaba en la lista de admitidos. Vaya, hasta gratis, la miró su padre. Bueno, ¿qué querías? Puede que no me comporte como tú quieres, pero ya tengo bastante aquí, se dio un golpecito con el dedo en la cabeza. Ya veo, entonces ¿dónde quieres vivir, conmigo o separada?, le preguntó. Bueno, por supuesto, me gustaría un apartamento, al menos un apartamento de una habitación, entonces todo será como debe ser, dijo la chica. De acuerdo, entonces, dentro de unas semanas te conseguiré un apartamento y podrás vivir allí, le dijo Vincent. A Ivy no le importó en absoluto, incluso se alegró un poco de que su padre hiciera tal concesión por ella. Y cuando se encontró el piso, mi padre llamó al casero, hizo todo lo que pudo. Vincent pagó el alquiler de un año por adelantado, para no tener que andar todos los meses pagando. Ivy se quedaba con él ahora, en el apartamento que su padre había alquilado, y estaban haciendo algunas pequeñas reparaciones cosméticas. ¿Estás segura de que puedes hacerlo sola?, le preguntó su padre. Claro, estoy segura, ¿para qué te voy a estropear la vida? Todavía eres joven y guapo, ya encontrarás una mujer y viviréis juntos, le dijo. Vale. No discutió con su padre, porque temía volver a perder a su chica favorita, como ya le había ocurrido una vez. Y, después de que Ivy se mudara, él venía a menudo a visitarla. Ella iba a visitarlo. Su comunicación era como la de muy buenos amigos. Ivy empezó a estudiar, al principio hasta le gustaba. Al principio no salía a ninguna parte, no conocía a nadie, pero después de conocer a sus amigos de la escuela, empezó a llamarlos a todos de casa. Un día después de Nochevieja, Vincent recibió una llamada del colegio. Hola, su hija no ha ido hoy al colegio, le dijeron, y no pudo dejarlo pasar. Sí, vale, llamaré, ya me encargo yo, respondió Vincent rápidamente, estaba a punto de colgar. Espera, no solo no ha estado hoy, sino toda la semana anterior, le dijo el adiestrador, se notaba que su voz no era tan amable como de costumbre. Vaya, es una vivienda independiente. Se maravilló el hombre en aquel momento. Marcó el número de Ivy. Ella no contestó durante mucho tiempo, pero cuando lo hizo, él empezó a regañarla. ¿Y eso qué es?, le preguntó. Papá, ¿de qué estás hablando? Ella no entendía. Me acaban de llamar del colegio para decirme que has estado faltando a clase toda la semana pasada, le dijo entre dientes, intentando que su voz fuera más áspera. Oye, a quien escuchas, ahí no hay nada que hacer. Lo he preparado todo, tengo un crédito y ya está, digamos que me he dado de baja por enfermedad, le preguntó su hija. Nada de días de baja, o te mudas conmigo o te portas como una chica decente, le dijo. Eso es, te escucho, soltó la llamada a Ivy. Después de eso, recibió llamadas de vecinos, profesores de la institución, pero no podía hacer nada. Ivy se comportaba como le gustaba. Ahora aparecían personalidades diferentes en el apartamento. Intentaba ir a la escuela porque su padre había puesto una condición, o estudiar y un apartamento, o no estudiar y nada más. Así que Ivy se levantaba por la mañana, incluso a la fuerza, se lavaba, se cambiaba de ropa y se iba a estudiar. No era difícil estudiar, solo daba pereza levantarse e ir temprano por la mañana. Un día llegó una empresa a su casa. Había un tipo que ella no conocía. No conocía a los demás. No quería dejarles entrar, pero cuando intercambiaron unas palabras,
todo fue bien. Después de eso, Ivy empezó a salir con Murphy, que estaba en esta empresa. Al principio se iba a casa todas las noches, pero un día se quedó a pasar la noche. ¿No vas a volver a casa?, le preguntó Ivy. Era la sesión de verano, así que sabía que tenía que prepararse. ¿Por qué te da pena la cama?, respondió sonriendo. No, lo siento, pero no puedes hacer eso, tienes que irte a casa en algún momento de todos modos, le dijo. No tengas piedad, entonces, y no hables de ello. Se acercó a ella y la abrazó. La chica había vuelto a meterse por el camino torcido con los chicos de la empresa desconocida que había empezado a utilizar, y ahora era igual que entonces en el colegio. Dime, ¿a qué se dedica tu padre para poder permitirse algo así?, preguntó un día Murphy a la niña. No sé, algo que hacer en el juzgado, respondió ella, porque en realidad no se metía en los asuntos de su padre. Ya veo, le contestó entonces el joven, y no volvieron a hablar del tema. Cuando un joven quiso ganar dinero, sus amigos le ofrecieron una opción fácil. Al principio se negó, pero luego aceptó. Tenía que cogerles unos paquetitos y vendérselos a otros. Lo hacía donde podía. Fue al colegio, al instituto, a la universidad, a institutos, a todas partes. Cuando pensaba en castigos, enseguida pensaba en el padre de su novia, y creía que si pasaba algo, ella se lo pediría y él se lo quitaría de encima. Pero no podía seguir así mucho tiempo, así que Ivy sentó a Murphy a la mesa una noche. Ella puso la mesa, iban a cenar, y la chica empezó a decirle a Murphy que estaba haciendo algo malo haciendo esto, porque en realidad no estaba ganando dinero, solo estaba envenenando a los jóvenes. Murphy no la contradijo, se daba cuenta de lo que hacía, pero no quería dejarlo, porque en realidad el dinero no estaba mal y podían vivir de él. Durante un tiempo Ivy no supo cómo influir en Murphy, así que decidió hablarlo con su padre. Sí, era arriesgado, pero no había nada más que hacer, porque si lo arrestaban, no se quedaría callado, y contaría lo que sabía de ella y no le dijo nada a nadie. Papá, hola, llamó a su progenitor. Claro que la chica no sabía por dónde empezar la conversación. Hija, hola, ¿cómo estás?, dijo Vincent. Ella no llamaba tan a menudo, así que el hombre ahora quería tenerla al teléfono más tiempo. Necesito conocerte y hablar contigo, le dijo. Vale, no me importa, ¿dónde y cuándo?, le preguntó. Quedemos en la cafetería que hay cerca de mi casa, murmuró Ivy. No tenía ganas de ir a ningún sitio. De acuerdo, contestó Vincent. No le importaba sentarse con su hija durante 1 o 2 horas, y daba igual el tipo de conversación que mantuviera. Cuando la hija y el padre se encontraron, ella empezó a contarle lo que hacía Murphy. Su padre negó con la cabeza, comprendió, se frotó la servilleta en las manos y suspiró. Papá, ¿por qué suspiras? Dame un consejo, le pidió su hija, porque no tenía a nadie más a quien pedírselo. Y que te puedo aconsejar, es un caso legal, y ahora que me lo has contado, me doy cuenta de que después de la promoción que se avecina, probablemente seré el juez, le dijo. ¿Qué se supone que debo hacer? Él es un buen tipo, pero este caso lo está arruinando todo, casi llora Ivy. Por supuesto que conoceré a tu Murphy, pero no esperes que salga nada bueno de ello, dijo el padre muy severamente. No era así como se imaginaba el encuentro con su hija. La chica le miró, y ahora ella también pensó que se lo había contado todo a su padre para nada. Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. Hemos terminado de hablar. Vincent tiró la servilleta sobre la mesa, se terminó el café y se levantó de su asiento. Habían pasado unos días, Ivy ya había pasado su sesión de verano, todos estaban de vacaciones ahora. Su padre la llamó, le dijo que Murphy tenía una cita hoy, y ella se alegró, pero no sabía lo que eso significaría. Murphy, hola, Vincent vio al joven entrar en la cafetería. Era el mismo café donde él y Ivy se habían conocido. Hola, se acercó a la mesa y se arrugó, sin saber qué hacer durante un buen rato. Dime, ¿qué te pasa en la vida?, le preguntó el hombre. Y lo que pasa en ella, nada especial, vivimos, se encogió de hombros el joven.
Es comprensible que vivas. ¿Cómo vives? ¿Bien, mal o bien? Vincent miró a Murphy con desprecio. Igual que viven todos los demás jóvenes, le dijo entre dientes, el tipo estaba en general incómodo aquí sentado hablando de todo esto. Bueno, dime cómo viven los demás, se preguntó Vincent. Hago algo, consigo dinero y luego, bueno, creo que ya sabes lo que hacen entonces. Murphy se quedó mirándole. Por supuesto que sé lo que hacen después. ¿Y cómo ganan ese dinero? Preguntó Vincent, porque le interesaba oírlo de boca de otra persona, no de su propia cabeza. El joven se dio cuenta de que estaban a punto de volver a hacerle preguntas. ¿Es lo que haces para ganarte la vida? Murphy se dio cuenta de lo que Vincent estaba insinuando. ¿Así que no puedes ganar más dinero? Vincent intentó que el joven se sincerara. ¿Qué te ha dicho? Se quedó mirándole, Murphy esperando a que el hombre le dijera algo. No me ha dicho nada, suspiró Vincent, dándose cuenta de que aquel tipo no era tan simple como quería hacer creer, y ahora tenía que conseguir que hablara más, cosa que no iba a hacer. Vale, te escucho, le dijo Murphy, y quiso irse, pero Vincent no le dejó, quería frenarle a toda costa. Espera, le gritó. ¿Qué más? Murphy se volvió y le miró como solo se mira a los enemigos. Entiéndeme, no soy tu enemigo, aunque ahora te diga algo, es solo por tu bien. ¿Quieres acabar en una habitación húmeda en algún lugar, entre rejas, con quién sabe lo que te pasará? Le preguntó Vincent, porque sabía lo que le hacían a la gente así. No, no lo hago, le contestó Murphy, y era cierto, porque no hacía gran cosa. Así que agárrate la cabeza, el joven le escuchó, no dijo nada en respuesta, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Ahora tenía otros planes, estaba enfadado con la chica, porque le había contado todo esto, ¿y a quién? A su padre. ¿Cómo iba a hablarle de él a ese hombre? Después de todo, podría denunciarlo a alguien. Pero nada, hablaría con ella, y entonces Ivy lo entendería. Ahora Murphy tenía que pensar en un plan que no lo involucrara a él como protagonista, sino como personaje secundario. Volvió a casa y no contestó al teléfono durante un par de semanas, y luego, como si no hubiera pasado nada, volvió a casa de Ivy. Hola, le dijo como si acabara de salir a por pan hace 5 minutos. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Ella le miró y no entendía qué había pasado. En ningún sitio. Eran negocios, tenía que prepararme para todo, le contestó, mientras se quedaba de pie observando su reacción. ¿Para qué te has preparado? No trabajas en ningún sitio, no estudias, no haces nada, le hizo gracia. Ivy, ¿y si hacemos una fiesta aquí? Le preguntó, porque quería divertirse. Por supuesto que no me importa, se preguntó por qué preguntaba ahora, porque nunca lo había mencionado antes. Haremos una fiesta, llamaremos a algunos amigos y luego, no sé, se calló y sonrió. Caminaron hacia la cocina, Ivy acababa de hacer el almuerzo, Murphy se sentó mirándola, pensando qué tipo de plan hacer, aunque ya tenía uno, pero uno muy cruel. Por supuesto Ivy no sospechaba nada. Cocinó tranquilamente, se lo puso en el plato y luego le puso el pan y todo lo demás delante. Ahora estaba preparada para cualquier conversación. Así que el viernes invitaremos a unos amigos y nos divertiremos, ¿no? Murphy la miró, esperando su aprobación. Claro que sí, sonrió la chica, estaba tan contenta de que hubiera vuelto, que ahora podía aceptar cualquier oferta. Y, como su humor era alegre, pensó, su padre no le había dicho nada malo, y solo habían hablado. Ahora Murphy no sabía cómo asegurarse de que Ivy no adivinara nada. El viernes, como estaba previsto, habían invitado a un montón de invitados, algunos de los cuales la chica acababa de ver por primera vez. Habían venido conocidos de Ivy de la universidad y amigos de Murphy. A muchos de ellos Ivy los conocía, pero aún no a todos. La chica estaba cortando unos aperitivos, Murphy estaba preparando alcohol, le gustaban los cócteles diferentes, así que habían comprado todo lo necesario para ello. Por la noche pusieron la música a todo volumen, bailaron,
cantaron canciones con los cantantes que salían de los altavoces. Todo era divertido y estupendo. Ivy pudo ver que Murphy había dejado de hacer algo malo, eso la hizo sentirse más feliz. Habían pasado muchos días y ni una sola vez se había fijado en él con algo. Eso tampoco podía evitar alegrarla. Y ahora, con algunos amigos más quedándose a dormir, Ivy se sentía muy mareada. Fue y se tumbó, desprevenida. Al día siguiente todos se habían ido, pero aún quedaban algunos. Ivy quería limpiar, pero Murphy le ofreció otro cóctel. Vamos, limpiaremos mañana, te ayudaré, le hizo un gesto con la mano. Vale, vamos a limpiar, dijo, y cogió el cóctel de las manos del chico. Pero como la música estaba alta por segundo día consecutivo, los vecinos debieron de llamar a su padre. Un par de horas más tarde, Vincent estaba fuera del apartamento. Llamó a la puerta, se paró y esperó. ¿Quién es? Ivy se acercó a la puerta, no sabía cuándo había empezado a preguntar. Abre, es tu padre, dijo con severidad, porque ya no aguantaba más. Ivy abrió la puerta y, por supuesto, todo tembló en su interior. No sabía qué pensar, ya no estaba en el estado mental adecuado. Su padre recogió a unos amigos que aún estaban aquí, los echó del apartamento. Después, recogiendo los montones, fue a la cocina y se sentó en una silla. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Quién te lo ha dicho? Su hija le miró con ojos grandes. Ivy, ¿en qué quedamos tú y yo? Miró severamente a su hija. Papá, es fin de semana, no podemos relajarnos, sobre todo desde que Murphy y yo hicimos las paces hace un par de días, miró al joven. Así es, con Murphy, le dijo, y luego desvió la mirada hacia el joven. ¿Qué? El chico miró al hombre. ¿Y tú, has sacado conclusiones por ti mismo? Le preguntó, porque no soportaba a los mentirosos. Sí, se limitó a responder el hombre. Para que dentro de 15 minutos no haya nadie más que tú en este apartamento, el padre desvió la mirada hacia su hija, y se notaba que no bromeaba. Ivy se dio cuenta de que lo de papá no era ninguna broma. Caminó con Murphy hasta la puerta, se vistió y se fue. Y ahora que te has llevado una fregona entre los dientes y lo has limpiado todo aquí, dijo su padre terminantemente, no creas que si te doy dinero y alquilo un apartamento, seré siempre tan amable. Vincent estaba claramente enfadado con ella, pero no podía hacer nada. Ivy le prometió que todo estaría listo por la mañana, y que incluso podría venir a comprobarlo. Vincent prometió que iría. Después de eso, se fue, y Ivy entró en la habitación, sentándose en el Debbie High. No podía, estaba mareada y somnolienta, y no sabía qué hacer ahora, porque estaba muy emocionada porque el lugar estaba hecho un desastre y tenía que limpiarlo. Pero no sabía cómo hacerlo en ese estado. Cuando todo estuvo hecho, se desplomó en la cama sin energía, no tenía ganas ni de levantar un brazo o una pierna. Entonces la chica cerró los ojos. Decidió dormir un rato, pero no lo consiguió, porque no pasaron ni un par de horas, cuando empezaron a golpear la puerta. ¿Quién más hay? Se levantó de la cama, se dirigió a la puerta, miró por la mirilla y allí estaba Murphy, con otros numerosos amigos. Hola, la saludó el tipo alegre. ¿Qué quieres aquí? Abrió la puerta, miró a Murphy. Estamos aquí para que siga la fiesta, le dijo Murphy, como si no hubiera pasado nada. No necesito a nadie aquí ahora mismo, así que adelante, vuelve el lunes por la mañana, dijo, y quiso cerrar la puerta. Si estamos aquí, nos quedaremos aquí, dijo. Después, las personas que habían venido a verla entraron en el apartamento y se dirigieron a la cocina. Murphy empezó a prepararles cócteles de nuevo. Todos estaban bebiendo, divirtiéndose, había música de nuevo. Ivy estaba de nuevo en racha. No sabía qué le estaba pasando, pero tenía que hacer algo. ¿Por qué no te reconoció en absoluto?, preguntó Murphy a sus amigos. Y ni siquiera nos ha visto nunca, se rieron. Las manos se le caían, la cabeza también,
la chica se acercó y se lo contó a Max. Después, el joven la llevó al dormitorio. La puso en la cama, él mismo se tumbó a su lado. Murphy, no, susurró, sin ganas de hacer el amor. Relájate, le dijo, porque no quería que dijera ni hiciera nada ahora. Murphy empezó a quitarle el vestido. Ivy se movía, pero muy lentamente. Empujaba a Murphy, pero no se esforzaba mucho, así que el tipo la dominó rápidamente. Se sentía muy bien. Puso los ojos en blanco, pero no le dio mucha importancia, dándose cuenta de que el hombre al que amaba estaba con ella ahora, así que no le pasaría nada. Después le trajo otro cóctel. Ella se lo bebió, y ahora su cabeza estaba en un estado de confusión, todo le daba vueltas, miraba al techo y no sabía si estaba en la habitación o en otro lugar. Y entonces Murphy la cogió en brazos y la llevó a la gran sala. Había muchos Larrys allí, todos ellos chicos. Ivy se dio cuenta de que no estaba en buena forma, pero no podía hacer nada al respecto. Ni brazos, ni piernas, nada se movía. Murphy la recostó en el Debbie High. Alguien decía algo. Ivy no entendía nada, solo estaba tumbada, incapaz de moverse. ¿Qué me miráis? Manos a la obra. Le dijo Murphy a uno de sus amigos, y fue un torbellino. Alguien levantando a Ivy, dejándola caer de nuevo. Le estaban haciendo todo tipo de cosas. Y entonces se sintió como si estuviera tirada en el suelo. Su cabeza aún no volvía a su lugar. Era tan malo que no podía hacer nada al respecto. Ve a verla, dijo Murphy a uno de los presentes. Ivy estaba tumbada en el suelo, le dolía todo el cuerpo, como si le hubieran dado una patada o algo así. Intentó hacer algo, pero no pudo. Se sentía como si ya no estuviera viva. Sus ojos no se abrían, gemía, alguien se inclinó sobre ella. En ese momento Ivy abrió los ojos, e inmediatamente fue golpeada en la cara. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Murphy. Me miró, se volvió hacia él, y Ivy había terminado, se había adentrado en la oscuridad. No entendía nada, solo estaba tumbada en el suelo y no se movía. «Comprueba si tiene pulso», preguntó uno al otro. Se inclinaron sobre la niña y le palparon el pulso, pero era como si no lo tuviera. Todos estaban asustados, así que decidieron huir del apartamento. Pero Murphy sabía que si huían, les iría mal. «Vale, chicos, cojamos la alfombra y envolvámosla en ella», les dijo, porque no veía otra salida, solo esta. Rápidamente, varios pares de manos de hombre cogieron la alfombra y enrollaron a Ivy en ella. Después, la llevaron fuera. ¿A dónde lo llevamos?, el hombre miró a Murphy. «Vamos al patio del vecino, lo tiramos a la basura y ya está, nos vamos», dijo. Eso es lo que todos hicieron. Después de que lo hicieron, y estaban a una distancia segura del basurero, Murphy les dijo a todos que había puesto drogas en el cóctel de Ivy, y no pocas. ¿Y si se dan cuenta? Los demás tenían miedo, porque también estaban aquí. Bueno, se darán cuenta y se fijarán, ella era así, quizá hizo algo en alguna parte. Mi padre me echó personalmente de ese apartamento, y sabía que no iría mientras él estuviera allí. Se rió, porque pensaba que había engañado a todo el mundo. Bueno, ya estamos aquí, le dijo el otro joven. ¿Y qué? Vinieron y se fueron. Murphy parecía indiferente a lo que habían hecho. Después de eso fueron a algún pub, se sentaron y empezaron a beber. Los chicos no pensaban en nada, ni en Ivy, ni en la alfombra, ni en el vertedero donde habían dejado la alfombra. Pero ya era hora de volver a casa, así que los amigos se separaron. Le dijeron a Murphy antes de irse que si alguien les preguntaba algo, ellos no tenían nada que ver, que todo era cosa suya. Él estuvo de acuerdo, pues no le importaba lo que pensaran los demás. Estaba realmente seguro de que nadie buscaría a Ivy, excepto su padre, y eso ya no le importaba. Y quien la encontraría en aquel vertedero, vendría un coche por la mañana, sacarían la basura, y allí, en el gran vertedero,
nadie la necesitaría. Volvió a casa tranquilamente. Era muy tarde, se acostó y se olvidó de lo que había pasado hoy. Pero por la mañana se levantó, le dolía mucho la cabeza. No pensó en nada, solo en dónde conseguir una nueva dosis para tomarla. Ivy se despertó, no podía hacer nada, la cabeza aún le daba vueltas. Se dio cuenta de que estaba atada o algo más. Le dolía tanto la cabeza que no podía hacer nada. También estaba ese olor desagradable y la oscuridad. No sabía dónde estaba. Empezó a gemir porque ya no tenía fuerzas para gritar. Le dolía tanto todo el cuerpo que no podía hacer nada. Entonces sintió que alguien la inclinaba, como si la hubieran sacado de algún sitio y se la hubieran llevado. «Esperad, chicos, creo que hay alguien en la alfombra», oyó una voz desde fuera. Después de eso la chica se dio cuenta de que estaba en la alfombra. ¿Quién estará allí? «Mira la alfombra normal, iremos a hacer una cama allí, estaremos bien», le dijo el otro. Siguieron caminando, que sacudió aún más la cabeza de Ivy. «Vale, silencio todo el mundo, escuchad», dijo uno de los hombres. Todos se callaron y escucharon, pero no se oía nada. «¿Qué se supone que debemos oír?», preguntó alguien entre la multitud. «Silencio, no puedo distinguir lo que necesitamos oír». «Hagamos silencio todos juntos y tal vez oigamos algo», dijo la misma voz traqueteante. Todos guardaron silencio y escucharon, pero no se oyó nada. Entonces decidieron poner la alfombra en el suelo y pensar. «¿Crees que esta alfombra quedaría bien en el sótano?», preguntó alguien, y los demás empezaron a clamar. Ivy no entendía nada de nada, se sentía tan mal que creía que se moría. «En el sótano se verá bien todo lo que no traigas», respondió el otro, porque sabía lo que pasaba allí abajo. Menos mal que les dejaron entrar en la casa, porque el portero era amable, de lo contrario, habrían tenido que dar vueltas. Pero los hombres descansaron y se prepararon para seguir. Los tres recogieron la alfombra, se la echaron al hombro y estaban listos para partir, cuando se oyó otro gemido. «Ya está, ya lo has oído, ya lo has oído», dijo la misma voz senil, teniendo incluso que repetirlo más de una vez. «Lo oímos, pero, ¿qué es?». El que seguía preguntando no entendía. «Yo qué sé, creo que es de la alfombra», dijo en voz baja. «Ya estás alucinando, Villa», le dijo el otro. «¿Qué alucinaciones? Escucha», le oyó decir Ivy, y cuando él dijo, «escucha», ella volvió a gemir. No podía hablar, así que tuvo que gemir. La alfombra la apretaba tanto por todos lados que no podía hacer otra cosa. La chica gimió un poco más, y luego un poco más. No fue hasta que la alfombra fue colocada de nuevo en el suelo que se dio cuenta de que estaba a punto de ser desenrollada. Tuvo que coordinar el movimiento para no marearse o algo peor. «Ayuda», Ivy habló en voz baja para que los demás se dieran cuenta de que había una persona aquí. Empezaron a desenrollar la alfombra todos juntos. Eran 4 y tuvieron mucho cuidado. La alfombra era muy grande, pero lo consiguieron. Ahora que la habían desenrollado del todo, vieron que era una mujer o una niña, era difícil de distinguir. «Mírala», dijo uno de los hombres que acababa de decirle a Villa que estaba fallando. «Tenemos que llevarla enseguida al hospital», dijo otro. Empezaron a decir a los pocos transeúntes que la niña estaba enferma y necesitaba ir al hospital, pero todos se apartaron de ellos. Entonces se decidió llevarla al sótano con la alfombra. De alguna manera la levantaron y la cargaron. No parecía muy grande, pero pesaba mucho. Cuando llegaron al sótano, todos estaban cansados. Pero no quedaba mucho, y entonces los hombres la cogieron por los brazos y las piernas y la bajaron al sótano, la tumbaron en la misma alfombra donde había estado tumbada y empezaron a examinarla. «Mírala, está destrozada», dijo el mismo Villa que examinaba el cuerpo de la niña. «¿Y qué hacer? No se puede hacer sin un hospital, de todos modos, los médicos tienen que examinarla», dijo otra persona. No sabían qué hacer, cómo estar. Entonces Villa se levantó,
levantó el dedo índice hacia arriba, como si se le hubiera ocurrido algo. Salió del sótano, y se dirigió a la conserjería. Quería que llamara a una ambulancia, pero cuando llegó a ella, resultó que no estaba en casa. No se sabía dónde buscarla. Entonces, los sin techo decidieron que podían solucionar el problema ellos mismos. Empezaron a buscar algo para higienizar sus heridas. Solo les quedaban 3 botellas de alcohol, que habían dejado para esta noche. Tuvieron que sacrificarlas. Toma, coge esto. Uno de los hombres les entregó los ataúdes. Ya nada era demasiado pequeño para ellos. Cogieron unos trapos sucios y empezaron a sacudirlos, luego a limpiar las heridas de Ivy. Ella gemía, deliraba, alguien le tomó la temperatura, solo una mano le tocó la frente. Se supo que probablemente la tenía, pero aún había que esperar a la mañana. Por la mañana, Villa volvió a correr hacia el conserje. Finalmente consiguió que llamara a una ambulancia. La mujer hizo lo que él le dijo. Ella también estaba asustada, pero no hizo nada. Y ahora esperaban juntos a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, examinaron a los que habían rescatado a la niña, sonrieron con sorna, pero no los rechazaron, porque habían hecho el juramento hipocrático de ayudar a cualquiera. Los paramédicos vieron que la niña parecía normal, la levantaron, la colocaron en una camilla y la subieron a la ambulancia. Se encendieron las luces y llevaron a la niña al hospital. Ya no deliraba, pero parecía estar en el otro mundo. Los médicos volvieron a examinar el cuerpo de la joven en el coche, se dieron cuenta de que la chica había sido golpeada y también violada, pero ninguno de ellos iba a hacer nada ahora. Primero había que estabilizarla. Cuando llegaron al hospital, colocaron a Ivy en una de las habitaciones. Los médicos acudieron inmediatamente y, cuando empezaron a averiguarlo todo, resultó ser la hija del juez local. «Oh, chica, ¿quién te ha hecho esto?», dijo alguien por encima de ella. Ivy oyó algunas palabras, pero no pudo distinguir nada. La anestesiaron para que no pudiera sentir nada, había que suturar algo, había que reparar algo. Los médicos luchaban por su vida, y también por su sangre, pues no se sabía dónde estaba, ni con quién. Inmediatamente recayó la sospecha sobre esos mismos indigentes, que muy probablemente encontraron a una chica borracha en algún lugar, y abusaron de ella, y luego llamaron a una ambulancia. Y ahora tenían miedo y se escondían en su sótano. Pero eso aún no le importaba a nadie. Ahora era necesario encontrar a mi padre, y contárselo todo, y luego dejar que él tomara alguna medida contra esos bastardos. Ivy yacía bajo los goteros, no pudo recobrar el conocimiento durante mucho tiempo, no paraba de balbucear y decir algo. Cuando su padre llegó y se sentó junto a su cama, se limitó a poner la cara entre las palmas de las manos y a llorar amargamente. «Hija mía, ¿quién te hizo esto? Solo dime el nombre». Yo inmediatamente este hombre en varios pedazos, se sentó al lado de la cama, y le dijo. Pero Ivy no podía decirle nada todavía, porque no estaba en condiciones de hacerlo. Vincent salió al pasillo, se encontró con el médico y le preguntó cómo estaba su hija. Le contó todo. El padre sintió una pena increíble por su hija, imaginando de inmediato lo que aquellos bandidos podrían haberle hecho, y cómo habían tratado con ella. Pero ahora, mientras no se podía hacer nada, porque él no lo sabía con certeza, esos vagos, no esos vagos. Pero por si acaso, envió a los que habían detenido a esos sinvergüenzas, y ahora todos iban camino de la cárcel. «Díganme, ¿dónde conocieron a esta chica?», les preguntó el investigador encargado del caso. «No nos la encontramos en ningún sitio. Solo encontramos una alfombra en un vertedero», dijeron, sin ocultar nada. «¿Y qué? ¿La alfombra está en el contenedor y había una chica en ella?». No lo entendía. «Sí, fue así», le dijeron. «Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Por qué no llamasteis a una ambulancia?», les preguntó la justicia. «Sí, la llamamos, o mejor dicho, quisimos llamarla, pero no importaba a quién nos acercáramos, nos rehuían como si fuéramos contagiosos», dijo uno de los 4. «Vale, ¿y entonces cómo te llamaron?».
El investigador tenía curiosidad. Por la mañana fui a ver a la conserje y ella llamó a una ambulancia, cuenta Villa, que fue a verla tanto por la mañana como por la noche. Bien, ¿qué tenía la chica cuando la encontró? Continuó el interrogatorio. Estaba toda destrozada, y ni siquiera escatimamos nuestra última taza y le frotamos todas las heridas con alcohol para desinfectarlas, dijo otro hombre. Entonces, te entiendo, dijo el hombre de los tirantes, miró a su camarada, y luego empezó a escribir algo. Los vagabundos se quedaron sentados, mirándose unos a otros, sin saber qué hacer ahora, pero tenían que contarlo todo. Es la primera vez que veo vagabundos tan decentes, les dijo el uniformado. Pues fíjate bien y acuérdate, se rió Villa. Le chocaba que hoy no hubiera salido así. La chica que habían encontrado estaba inconsciente, y nadie sabía qué le pasaría después. Durante todo el tiempo que estuvieron en la sala, los médicos lucharon por la vida de Ivy. Fue cuando recobró el conocimiento cuando todos corrieron rápidamente hacia ella con papeles. Tenían que tomarle declaración y preguntarle quiénes eran los canallas que habían hecho semejante cosa. Ivy habló un poco, pero les contó todo con sinceridad, sobre Murphy y sus amigos, pero tenía muy pocas fuerzas y volvió a caer inconsciente. Aléjate de ella, dijo Vincent. Llevaba una hora llamando a su exmujer, Larry, pero ella no cogía el teléfono. Vincent no podía entender cómo una madre que había vivido tanto tiempo con esa chica podía estar tan desinteresada por su hija. Pero ahora lo veía tal y como era, y no había nada que pudiera hacer de otra manera. Vincent se había tomado un tiempo libre en el trabajo, cuidando de la chica, porque para él era importante que sobreviviera. Y ahora sabía con certeza que lo haría, porque había vuelto en sí varias veces, dando algún tipo de testimonio, hablando. Papá no podía entender cómo había podido ocurrir. Murphy, que le había prometido que sería decente, que lo haría todo y no haría nada, había organizado esto. O tal vez lo había arreglado todo por su culpa. Vincent se detuvo y se quedó mirando en un momento, luego empezó a pensar en ello. Bueno, esa no era la cuestión, así que Vincent apartó esos pensamientos y se acercó de nuevo a su hija. Ivy, mi amor, ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Tal vez, cuando viniste de tu madre, necesitabas apoyo, calor y cuidados, y yo a ti. ¿Quieres un apartamento aparte? Claro, bueno, pues adelante, por favor, hablaba solo, porque la chica volvía a estar inconsciente. Ella estaba tumbada en la cama, y él sentado a su lado. Vincent sabía que ella estaba a su lado, y que podía oírle. Mientras estaba sentado junto a la cama de su hija, se prometió a sí mismo, y a ella, que se vengaría, y que no lo dejaría pasar. No sabía si Ivy le había oído o no, pero sabía que una vez recuperada, ningún abogado salvaría a esa escoria del castigo. Vincent sabía exactamente lo que haría, lo que diría y cómo castigaría al hombre que le había hecho eso a su hija. Ahora teníamos que esperar a que Ivy entrara en razón para que pudiera testificar. No quería juzgar a gente inocente. Y así, pasaron unas semanas, la chica finalmente entró en razón. Se quedó tumbada en el hospital. Vincent le preguntaba todos los días sobre cosas, sobre la situación, sobre todo. Ivy le contaba, pero a menudo desviaba la mirada, avergonzada de su padre, que en gran parte era culpa suya. Si no se hubiera involucrado con Murphy, si no le hubiera dejado entrar en el apartamento, nada de esto habría ocurrido. Su padre tranquilizaba a su hija, le decía que no era culpa suya, que no se culpara. Pero Ivy yacía allí, lloraba y reía. Vincent pensó al principio que le pasaba algo en la cabeza. Cariño, cálmate, y que sepas que tu padre es el mejor del mundo, la besó. Ahora, después de todo lo que le había pasado a la niña, no podía dejarlo así, sin solución. Después de llevar a su hija a casa, ya había decidido exactamente lo que iba a hacer, y cómo castigar a los cabrones que le habían hecho todo esto a su pequeña. Lo primero que hizo fue buscar a Murphy, el instigador de todo. Cuando Murphy vio a Vincent, se preguntó por qué lo había encontrado, ya que él no había hecho nada. Pero Vincent no quería oírlo,
porque sabía exactamente quién había empezado y por qué lo había hecho. ¿No me estabas esperando?, le preguntó Vincent. No, ¿por qué? El chico no lo entendía. Murphy estaba muy sorprendido. Pero cuando Vincent empezó a hablarle de Ivy, se sorprendió aún más, porque el chico pensaba que la chica se había podrido en un contenedor hacía mucho tiempo, y que nunca se había encontrado su cuerpo. ¿Qué? Por tus ojos veo que estás sorprendido, le preguntó Vincent. No, no sé nada de nada, le contestó Murphy. Puedo ver en tus ojos que no sabes nada. El hombre estaba muy molesto porque aunque Murphy estaba jugando, lo estaba haciendo muy mal. Vincent presentó cargos contra Murphy. Por supuesto, no era real ahora, porque los investigadores vendrían. Pero temía que Murphy viera a Ivy, y luego se iría a otra parte. Así que tenía que hacerse aquí y ahora. Así que ven conmigo y delata a tus cómplices, le retorció las manos por detrás y le llevó tras él para que no pudiera hacer nada. ¿Qué haces? No es culpa mía. ¿Me oyes? No es culpa mía. Murphy gritó. Le corresponde a la policía decidir si eres culpable o no. Vincent le empujó delante de él. Murphy no se resistió, caminó delante del hombre, tropezando con cada bache, pero sin dejar de avanzar. No era muy agradable, pero ya no había nada que hacer. Vincent se frotó las manos porque había atrapado a uno de los bastardos. Ahora tenía que encontrar a los demás, pero ¿cómo iba a hacerlo si esa cosa no hablaba? Pero sabía que la policía no dejaría que nada se desperdiciara, y Murphy definitivamente empezaría a hablar. Murphy fue llevado a la comisaría. Vincent no sabía qué más hacer con él. Lo dejó allí, y ordenó severamente a los policías que no lo dejaran ir. Se limitaron a encogerse de hombros. Por supuesto que no lo dejarían ir, pero ¿cómo sacarle información sobre los otros que estaban con él? No pasa nada, agítalo un poco, te lo dirá todo, les dijo Vincent. Empezaron los interrogatorios, que no terminaron hasta la noche. Vincent sabía que no podría sacarle mucho a Murphy, pero también sabía que el tipo sabía mucho, no solo de información, sino de Larry. Y en este momento, él podría hacer que los oídos de los policías pop. Así que Vincent decidió ir chantaje. Él va a la estación de policía. Ya sabes, y yo sé lo que ha estado tramando este tipo, dije deliberadamente, para que el tipo pudiera oírlo todo. Luego me volví hacia Murphy, mirándolo. Se quedó sentado, mirando sin pestañear. Adelante, se encogió de hombros. ¿Por qué me miras así? Te digo. La droga que distribuía se encontró en la sangre de mi hija, ¿no es que no se la echaras tú?, le preguntó Vincent. ¿Por qué haces esto? Te prometí que no lo volvería a hacer, dijo Murphy, echándose hacia atrás en la silla, con las manos entrelazadas a la espalda, casi llorando. También me prometiste que querrías y cuidarías a mi hija, a mi pequeña, le respondió Vincent, casi llorando. De acuerdo y os lo cuento, dijo Murphy, y miró a todos los presentes, callados al principio, pero luego se dispuso a hablar. El tipo se dio cuenta de que si Vincent abría la boca ahora, solo conseguiría tiempo añadido además de todo lo demás. Sí, fuimos a la fiesta de Ivy, y yo estaba muy cabreado porque había hablado con su padre, porque le había contado toda la historia sobre mí, y quería vengarme de ella de alguna manera. Así que cuando se había tomado unas copas, una de ellas estaba llena de, hizo una pausa y luego dijo lo que había puesto en ella. Ahí tienes, Vincent golpeó la mesa con el puño, no podía escuchar las confesiones de este canalla. Eso es todo, y luego fue solo cuestión de tiempo. Se desmayó y luego perdió el conocimiento. Pensamos que estaba muerta cuando la envolvimos en la alfombra, admitió Murphy. Ya veo, nombres, apellidos, patronímicos, le exigió el padre de la chica. Murphy lo contó todo, no ocultó nada, y en 3 días todos fueron traídos a comisaría. Vincent se quedó mirando a esos hombres, y Ivy ni siquiera se paraba junto a ellos, y mucho menos se acostaba. Miró a uno, al otro, al tercero con desprecio,
dándose cuenta de la escoria que eran y de lo que habían hecho, pero ahora era impotente. Si empezaba a hacer algo por su cuenta, no le perdonarían, pero ya llegaría su momento. Los policías interrogaban, había mucho que preguntar, mucho que hacer. Encerraron a los hombres en una celda, dieron testimonio. La mayor parte era verdad. ¿Y quién iba a pensar que el padre trabajaba como magistrado jefe, porque Ivy había dicho que su padre trabajaba en un juzgado en alguna parte? Nada del otro mundo. Y resultó serlo. Murphy no podía entender cómo podía ocurrir que el padre de esta chica fuera juez en esta ciudad. Pero ya estaba todo hecho, así que era demasiado tarde para cerrar el puño. Ivy por fin había entrado en razón. Vivía con su padre, se volvió muy modesta, no iba a ninguna parte todo el tiempo, decía que no le gustaba nada, todo le daba igual. Su padre la obligaba a salir, a hacer algo, pero ella no quería hacer nada en absoluto. Hija, ¿quieres venir conmigo al juicio? ¿Quieres ver cómo se ejecuta a estos monstruos? Le preguntó. Papá, por favor, no me obligues a hacer más de lo que puedo, le pidió. Sí, claro, cariño, lo que tú digas, le dijo. Y eso es todo. Después de eso los hombres fueron condenados, todos recibieron sentencias diferentes, porque todos eran culpables. Unos hicieron una cosa, otros hicieron otra, pero todos eran culpables de no prestar primeros auxilios a un moribundo. Nadie lo discutió, así que se quedaron en la jaula con la cabeza gacha. Murphy levantó la vista un momento, mirando a Ivy, y ella le miraba a él al mismo tiempo. Papá, ¿cómo ha podido hacer eso?, le preguntó Ivy a su padre más tarde. No puedo decirte nada, es un sinvergüenza, un hombre que no aprecia los sentimientos de los demás. Y no le importa en absoluto lo que piensen las personas con las que habla, lo que también queda demostrado por el hecho de que vendió estas sustancias ilegales a niños que luego murieron. No todos, por supuesto, pero probablemente muchos, afirmó. Sí, y la verdad siempre triunfa, coincidió Ivy con él. Sí, tenía que terminar, y terminó. Y creo que era el final lógico para toda la historia, abrazó el padre a su hija. Papá, si no hubiera sido por ti, imagínate lo que me habrían hecho. Estaban sentados en casa cuando sonó el teléfono de Vincent. Miró la pantalla y apareció el nombre de Larry. Ah, ahora que lo pienso, dijo, y mostró el móvil de su hija. No lo cojas, pidió porque, al igual que su padre, no quería relacionarse con esa mujer. Vale, lo que tú digas, Vincent colgó la llamada. Después de eso, la hija y su padre empezaron a vivir juntos. Se acabaron los pisos de alquiler, nada que pudiera afectar a la vida de la niña. Papá, ¿nunca damos las gracias a esos vagabundos que me ayudaron?, preguntó Ivy un día, porque se acordaba de lo que habían dicho y hecho, y le daban pena. Mira, yo también lo he pensado antes, pero no sabía qué hacer, le dijo. Deja que los encuentre y te los traiga, murmuró. Vale, búscame, tráeme, te estoy esperando, dijo Vincent, y sonrió a su hija. Ivy salió y miró a su alrededor. Necesitaba encontrar a los 4 hombres que la habían rescatado, pero no tenía ni idea de dónde encontrarlos. Estaba en una especie de sótano, pero tampoco sabía cuál. Entonces empezó a recordar lo que le habían dicho, y pensó que no podían llevarla muy lejos, así que se dirigió a los patios que había cerca de su casa. Encontró a una portera en uno de los patios y le preguntó si había llamado a una ambulancia. Perdone, ¿puedo hacerle una pregunta?, se acercó a la mujer. Por supuesto, la mujer la miró. ¿Por casualidad conoce a 4 personas sin hogar?, preguntó Ivy a la mujer. Los conocía, pero hace mucho que no viven aquí, señaló el sótano. Lo que era muy sorprendente era que esa casa estaba prácticamente al lado de la suya, lo que significaba que quienes la habían matado, o creían haberla matado, acababan de sacarla en un palacio a pocos metros de su propia casa. Ivy estaba atónita. Le hizo gracia y a la vez quiso llorar, pero no hizo ninguna de las dos cosas,
Solo preguntó dónde encontrar a los 4 hombres que la habían ayudado a sobrevivir. Oh, cariño, sabes, son gente tan buena, siempre me han ayudado en todo, y yo, mientras nadie lo sabía, también les ayudaba a ellos, le dijo la mujer. ¿Así que sabes dónde encontrarlos?, preguntó Ivy. Ahora no sé dónde están, pero, señaló el sótano, y dijo que a veces estaban allí por la noche. Muchas gracias, Ivy le estrechó la mano. Ay, chica, no te salvaron esos 4, entonces llamé a una ambulancia, ¿eras tú? La mujer la miró a bocajarro. Sí, era yo, y ahora quiero encontrar a esos hombres y hacer algo bueno por ellos, le confesó la chica. Y me dejas tu número de móvil, en cuanto lleguen te llamo enseguida, dijo la mujer. Es una gran idea, Ivy no pensó en ello de inmediato. Anotó sus números en el cuaderno que la mujer llevaba siempre consigo, se despidió y se marchó. Cuando la niña llegó a casa, se lo contó todo a su padre, que se sorprendió de cómo su hija, inconsciente, deliraba, pero, aún así, recordaba algo. La elogió y se sentaron a cenar. Papá, sabes de lo que me he dado cuenta, aunque seas un vagabundo y vivas en algún sótano, todavía puede haber algo humano en ti, la hija miró al hombre. Sí, asintió con la cabeza y no dijo nada más. ¿Por qué estás tan pensativo?, le preguntó Ivy, porque se preguntaba por qué su padre solía ser tan hablador, pero esta noche estuvo callado toda la velada. «Ha llamado tu madre», le dijo en pocas palabras. «¿Y qué, le has contestado?», preguntó ella. «Sí, ¿y sabes lo que me dijo?». Vincent siguió mirando a la chica. Claro que no, no entendía por qué tenía que sacarle esa información a su padre ahora. Que había estado enferma todo este tiempo, que estaba enferma y que estaba en el hospital, dijo mi padre, que en ese momento estaba hurgando en su plato con el tenedor. ¿Y tú le creíste?, Ivy levantó sus grandes ojos hacia él. No lo sé, se encogió de hombros. Aquella noche no hablaron de nada más. Ivy fue a su habitación, se tumbó en la cama, se cubrió la cabeza con la manta y empezó a recordar cómo eran las cosas en su familia. Aquí estaba una mamá joven y feliz, que siempre le estaba contando algo, cogiéndola en brazos. Y aquí estaba papá, igual de joven y sonriendo todo el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo sucedió así? Porque ella misma se volvió así. La niña lloraba, ahora tenía tantas ganas de llamar a su madre y contárselo todo, pero nunca se decidía a hacerlo. La chica decidió que si llamaba, no lo haría hoy, sino mañana. Después cerró los ojos e intentó dormir. Durante la noche soñó con diferentes cosas, mamá y papá, algunos amigos, algo más. Dio vueltas en la cama, no pudo calmarse durante mucho tiempo, pero al final se durmió, y no sabe qué pasó después. Por la mañana, cuando Ivy se despertó, vio la luz de llamada perdida en su teléfono. El número no le resultaba familiar, por lo que pensó inmediatamente en la conserje Thea, con quien había hablado recientemente. Y si aquellos hombres habían vuelto a su sótano, los vio, y decidió llamar a Ivy. Volvió a llamar al número desconocido y contestó una voz de mujer. «Hola, yo». «Hola, me has llamado», dijo Ivy, escuchando para ver quién podía ser. «Hola, soy la madre de Murphy», murmuró la mujer. «¿Qué? ¿Por qué me llamas?», Ivy no entendía. «Solo quería disculparme por mi hijo. Siempre has sido malo con las chicas, y lo que te hicieron está fuera de lugar», Ivy podía oír llorar a la mujer. «No estás enfadada, todo está bien, al menos para mí», le dijo, y ya no tenía ganas de seguir hablando. Ivy se había recuperado en sus estudios, ahora tenía que prácticamente retomar el mismo curso que había dejado y que no estudiaba desde hacía mucho tiempo. Habían pasado unos 8 meses más o menos y su teléfono volvió a sonar. Ivy dudó en cogerlo durante un buen rato porque el número volvía a serle desconocido, pero no podía perderse la llamada de Thea. «Hola», dijo la chica. «Ivy, hola, soy yo, Thea, ¿te acuerdas de mí? Soy el conserje de la casa donde buscabas a los vagabundos», dijo. «Sí, claro, hola»,
llevo tanto tiempo esperando tu llamada y no has llamado. Pensé que tal vez habías perdido el cuaderno o te había pasado algo, dijo rápidamente, porque temía que Thea colgara sin más. Ayer me enteré de que Villa y sus amigos estaban otra vez en el sótano. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero luego, cuando bajé, vi que estaban allí de verdad. Quería hablarles de ti, de que te has recuperado, te han dado el alta en el hospital y ahora les buscas para darles las gracias, habló Thea tan rápido como Ivy. No sabía de qué tenía miedo, pero eso ya no le importaba a Ivy. Escuchó a Thea, preguntándose cómo hacer llegar esta información a su padre y dónde encontrar a los vagabundos. Preguntó a Thea si había hablado con ellos. No tuve ocasión de hablar porque temía que se asustaran y se marcharan, le dijo la mujer. Bueno, ¿sabes cuándo podrían estar todavía allí? Preguntó la chica. Ivy, sabes que los he seguido y sé dónde viven ahora, admitió Thea a la chica. Entonces, ¿dónde viven ahora? Se preguntó Ivy. Se habían ido bastante lejos, pero para no ser aterrorizados y no ser encontrados, se trasladaron al sótano a 2 manzanas de esta casa, donde te encontraron, dijo la mujer. Vaya, ¿puedes enseñármelo? Ivy estaba tan contenta de haber encontrado a sus salvadores que no pensó en nada más. Thea, por supuesto, accedió a mostrarle dónde residían ahora sus salvadores, y acordaron reunirse. Ahora no puedo, pero dentro de 2 días vendré a verte e iremos juntos a donde está esa gente, dijo Ivy y colgó el teléfono. Después de hablar con la mujer, Ivy fue a la cocina, donde su padre estaba tomando café. Se iba a trabajar. ¿Qué tal te va? Le preguntó. Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Besó a su padre en la mejilla. Yo también estoy bien, le dijo, la miró y sonrió al ver que su hija estaba contenta. Ay, papá, me acaba de llamar la portera del patio donde me encontraron esos vagos, y me ha dicho que los ha vuelto a ver. No solo eso, cuando salieron esta mañana, ella los siguió, y ahora, cuando tenga tiempo libre, iré a verlos y los encontraremos, le dijo a su padre. ¡Qué buena noticia! No sé cómo se lo agradeceremos, pero no creo que nos cobren. ¿Qué más quieren? A Ivy sonrió, no dijo nada, y ahora solo pensaba en cómo podía terminar todos sus asuntos e ir a la reunión de Tamara Egorovna. Todo iba bien, el trabajo trimestral estaba escrito, los exámenes aprobados. Y ahora, la chica va al mismo patio donde la encontraron en la alfombra. Llegó, pero el conserje no estaba por ninguna parte. Por supuesto, era triste, pero ella no iba a ir a ninguna parte, se sentó en un banco y la esperó, tenía tiempo suficiente, así que podía sentarse. Thea no apareció hasta 2 horas y media después, cuando vio por primera vez a Ivy de lejos, jadeó de inmediato, y recordó que habían quedado en verse, pero que día no habían acordado. Y ahora Thea quería hablar con la chica. Hola, querida. Se acercó a ella. Thea, ¿a dónde has ido? Le preguntó Ivy. Sí, donde yo fui, ya no está, le dijo, se desentendió y se echó a reír. Bueno, es comprensible que ya no estés allí, Ivy también se rió. Thea tomó asiento junto a la chica y empezó a contarle cómo se había enterado de que los hombres iban a volver a este sótano. Dime, Thea, ¿cómo podemos darles las gracias? ¿Nos sacarán dinero o algo más? Se preguntó la chica. Oh, Ivy, ahora te lo voy a contar todo, le dijo la mujer. Se sentó así junto a la niña, cruzó las manos sobre el regazo y empezó a transmitir. Intrigada, Ivy la miró. Te das cuenta de que si no tienen casa, no tienen nada. Uno de ellos me dijo que había perdido la memoria, el segundo, cuando consiguió trabajo, le quitaron el pasaporte, se escapó, y sin pasaporte no le contratan en ningún sitio. Claro que se puede hacer uno, pero hay que tomarse tantas molestias, así que todos viven sin pasaporte, sin memoria, le dijo el conserje. Vale, les haremos pasaportes, pero eso es una pequeña parte de lo que podemos hacer, dijo la chica. Sí, los pasaportes son una pequeña parte, no sé, ofréceles dinero o algo, pensó Thea.
Ella misma no era una mujer rica, pero lo que estaba haciendo le parecía bien. «¿Así que me prometiste que me enseñarías dónde viven ahora los 4?», le preguntó Ivy. «Sí, claro, ahora iremos contigo, voy a cambiarme». Se metió en la entrada, entró en su guarida, se quedó allí un rato y volvió a salir con Ivy. Vaya. Vio que Thea llevaba una especie de abrigo, aunque era viejo, pero le sentaba bien a la cara. También llevaba unas botas que debió de encontrar en un contenedor y un bolso. Ivy comprobó el atuendo, y caminaron por la acera un par de manzanas hasta la casa donde Thea creía que vivían ahora los hombres que una vez habían ayudado a Ivy. Y efectivamente estaban en esa casa, tal y como Thea les había dicho. En cuanto vieron a Ivy, se fueron inmediatamente a alguna parte. «Esperad», les gritó Ivy. «¿Qué queréis?». Se quedaron allí como piedras de tropiezo. «Eres un regalo para la vista», les dijo mientras se acercaba. «No sabemos nada, no hemos hecho nada, no somos culpables de nada», empezaron a decir por orden. «Sí, ya sé que no habéis hecho nada, os busco para daros las gracias», les dijo la chica. «No necesitamos nada, lo tenemos todo», dijo de repente uno de ellos. «Sé que no necesitas nada, pero ¿puedo hacerte unos papeles?», me preguntó. «¿Papeles?», se miraron. «Sí», asintió. «Claro que puedes, ¿por qué? Puedes hacerlo». Los hombres se animaron de inmediato. «Primero vamos a conocernos, me llamo Ivy, pero creo que eso ya lo sabéis, ¿cuál es el vuestro?». Ella los miró. Quería saber cuál de ellos era Villa. «Soy Freddy», se presentó inmediatamente el hombre al que quería reconocer. «Vale, ¿quién eres?». Miró al siguiente. «Y yo soy Aden», dijo el hombre, muy avergonzado. «Vale, Aden, ¿quién eres?», miró al siguiente. «Soy Max», dijo y soltó una risita, probablemente sin saber por qué lo había hecho. «¿Qué tiene tanta gracia?». Ivy no lo entendía, estaba seria delante de ellos y se estaban burlando de ella. «No recuerda ni su nombre ni de dónde viene ni quién es», le dijo entonces Villa. «Muy bien, ¿y tú?». Miró al último. «Y yo, PT», le dijo. «Veo que sois unos intelectuales, ¿cómo habéis llegado hasta aquí?», dijo ella. «En la vida pasan cosas. Ahora no tenemos casa y ni siquiera sabemos cómo nos conocimos, simplemente empezamos a vivir juntos y nos encariñamos el uno con el otro», le dijo Villa. «Prométeme que no te irás de aquí a ninguna parte». «Ahora me iré a casa, se lo diré a mi padre, y entonces él los encontrará y hará lo que pueda», les dijo la muchacha. «¿Prometido?». Thea los miró. «Lo prometemos», dijeron, y volvieron a mirarse. «Vale, les creo, hagamos un trato, tú no te vas a ninguna parte, yo se lo cuento todo a mi padre, él te hace los papeles, y solo después de eso tú y yo podemos o no separarnos, o podemos o no seguir siendo amigos», les dijo Ivy. «Bien», respondieron. Después se fue a casa, esperó a que su padre llegara del trabajo y se lo contó todo. Su padre se sintió muy halagado por el trabajo que había hecho su hija. La alabó, le dio las gracias y ahora solo quedaba una cosa por hacer, reunirse con ellos y hacer todo lo que le pidieran. Vincent era un hombre de palabra, y si quería ayudar a esa gente, tenía la intención de hacerlo. Ahora iba a averiguar si podía devolver los documentos a los mismos sin techo que habían salvado a su hija de una muerte segura. Resultó que no era tan difícil de hacer. Y, si fueran más listos, podrían hacerlo ellos mismos, y hace tiempo que se habrían hecho con los documentos. En cuanto el hombre se enteró de todo, se dirigió inmediatamente a la dirección que le había dado su hija. «Hola, compañero sin techo», saludó a los 4 hombres que estaban sentados cerca de la entrada, en un banco, mientras no había nadie. «Saludos, ¿y tú quién eres?», le preguntaron al hombre. «Soy el mismo padre que ya habéis visto», les guiñó un ojo. «Así es, juez», dijo Villa, y sonrió con la boca desdentada. «Díganme, ¿cuánto tiempo llevan en este puesto?».
Les preguntó. Quien sea, Villa habló por todos. Ya veo, ¿así que eres el más listo? Le preguntó Vincent. Así funciona, asintió. Entonces, ¿vamos a restaurar sus documentos, su memoria, sus lazos familiares? El hombre del abrigo beige les miró. Sí, asintió Max, mirando a Vincent como si fuera una especie de celestial. Eso es, necesito datos precisos, y lo haré todo en el menor tiempo posible. Sacó un cuaderno y empezó a escribir algo. Todos, excepto Max, le dictaban todo. Y no recuerda mucho, cómo llegó, a dónde fue, lo acogimos en la empresa por compasión, dijo Piotr Fedorovich. Ya está, espera aquí, o te vienes conmigo, te busco un hostal y te quedas allí una temporada. Preguntó Vincent. Si me permite, dijo Villa en voz baja, ya veía que no les harían ningún daño esos laris. Claro que puedes, Vincent miró a los hombres, sí, no estaban muy limpios, o más bien bastante sucios, pero, suspiró, y abrió la puerta del coche. En cuanto todos entraron, la cabaña olió inmediatamente a algo distinto del árbol de Navidad que había colgado allí. Vincent abrió las ventanillas, aguantó la respiración todo lo que pudo y se marcharon. No había pasado ni media hora y ya estaban todos allí. Vincent se quedó mirando el asiento trasero, pensando que iba directo al túnel de lavado. Gracias, le agradecieron incansablemente los hombres mientras recibían las llaves de sus habitaciones. Sí, les habían puesto en una, pero la chica de recepción tampoco quiso hacerlo. ¿Te das cuenta de que tendremos que quemar este albergue?, le dijo a Vincent, pero cuando él le ofreció pagar el cuádruple, según el número de huéspedes, ella no discutió con él. Eso es todo, me voy, esperadme en los próximos días, dijo a los hombres, y salió de allí. Se puso directamente a trabajar, había mucho que arreglar, y ese asunto con los vagos. Vincent se enteró de que los parientes de Villa llevaban mucho tiempo buscándolo, y también los de Pete, y no estaba claro qué les pasaba a los dos. Yo me encargo, dijo, y miró a la ayudante del fiscal que le estaba ayudando con todas las preguntas. Era una joven encantadora que volvía loco a Vincent. Y, efectivamente, el hombre se dio cuenta de todo. Antes de hacer los documentos, se puso en contacto con los familiares de todos los hombres que buscaban, les dio sus nombres y les envió una foto. Pocos días después, estaban en su casa. Y cuando organizó una reunión, los familiares no cabían en sí de gozo. Como les había prometido, Vincent hizo todos los documentos que necesitaban. Me preguntaba, ¿no perdiste la memoria, por qué no volviste a casa?, le preguntó a Villa. ¿Y cómo pude venir con las manos vacías? Y entonces pensé que mi mujer se había olvidado de mí, abrazó a la mujer. Chicos, Vincent negó con la cabeza. Ahora solo quedaba encontrar a los parientes de Aden, pero eso era lo más difícil. No recordaba su apellido, pero la foto que le habían dado había ayudado a sus parientes a encontrarlo. Max, en cambio, era el más difícil. No solo no recordaba su apellido, sino que su nombre era ficticio. ¿Qué se supone que debo hacer contigo?, Vincent le miró. No sé, después de lo que le pasó, también tenía la cara un poco deformada, así que tampoco nadie le reconoció por la foto. Vincent, ¿puedo hacerte una pregunta? De algún modo volvieron a encontrarse, y ahora Thea estaba con ellos. Claro, porque lo preguntas, la miró. En realidad, fue ella quien se aseguró de que viniera la ambulancia. ¿Hay algún sitio donde podamos estar Max y yo solos?, se avergonzó. Por supuesto, ¿y no beberás? Vincent movió el dedo. No, pusieron grandes ojos. ¿Dónde vives ahora? Quería ir a otro sitio, pero se detuvo. Tengo, pero nadie lo sabe, me asignaron un lavadero en la entrada, que es donde vivimos, dijo Thea. Lo tengo claro, si os compro una habitación en un piso comunitario, ¿es suficiente?, les preguntó Vincent. Claro que no, quiso abrazar a Vincent, pero no se atrevió.
Ahora todos tenían sus papeles y sus habitaciones. Ivy lloró cuando se enteró de lo que había hecho su padre. En ese momento sonó su teléfono. Ivy miró la pantalla, era su madre, y no pudo evitar contestar en un momento así. «Hola», dijo la chica. «Hija, hola, lo siento mucho», sollozó Larry al teléfono. «Mami, te quiero mucho, ¿puedo ir a visitarte en vacaciones?», le preguntó Ivy, y miró a su padre. Por supuesto, mamá seguía llorando. Ivy pulsó el botón de reinicio, ahora se daba cuenta de lo que había hecho en su vida, tenía tantas ganas de hacer las cosas bien. Y tenía mucho tiempo para hacerlo.